multihilos y JavaFX. Cuando se lanza una aplicación JavaFX, el método init es llamado en el hilo principal o hilo lanzador. Este método se encarga de preparar el ambiente para que la aplicación gráfica se pueda ejecutar. Y luego, cuando el método start es llamado, este es el método que hemos estado configurando para poner los diferentes componentes gráficos y todo lo demás que ocupa la aplicación gráfica. La aplicación por sí misma se ejecuta en un hilo separado llamado el hilo aplicación. Entonces, ustedes van a tener en una aplicación JavaFX dos hilos. El hilo principal, que es el que se encarga de ejecutar el método init, y hay otro hilo aplicación, que es un hilo separado, en donde se está haciendo la ejecución o se lleva a cabo la ejecución del método start. Bueno, para el caso de que ustedes quieran escribir aplicaciones JavaFX multihilos, se ocupa un paquete especial. Es el paquete JavaFX Concurrent y que sirve, bueno, pues para precisamente poder tener lo que son las tareas de segundo plano o las tareas de los hilos de aplicación. Este paquete JavaFX Concurrent tiene a la interfaz Worker, la cual crea tareas en segundo plano que se pueden comunicar con la interfaz del usuario. Las clases Task y Service implementan a esta interfaz Worker. Vamos a ver ejemplos en donde hacemos uso tanto, bueno, empezamos haciendo uso de la clase abstracta Task, que también, bueno, es una clase genérica, y luego, bueno, para que podamos en un momento dado hacer que una vez que paremos una, una tarea secundaria o un hilo, vamos a ver que utilizando la clase Service podemos lograr esa funcionalidad que, repito, la clase Task no te la proporciona. Bien, pues entonces empezaremos a ver la clase Task. Esta clase, para esta clase Task, en alguna, bueno, en las pláticas que vimos, bueno, que grabé en la sesión pasada, se creó un hilo simple que estaba utilizando a la consola como la salida. Y se podía salir sin usar las clases especiales, o sea, simplemente tú cerrabas la aplicación gráfica y con eso lo lograbas, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a adaptar el programa ese que estaba haciendo la salida en pantalla de los dígitos del 0 al 9 para que la visualización se haga en un text area, como se muestra aquí en la figura 8.5. Y pues vamos a seguir teniendo los dos botones que habíamos comentado hace un momento, bueno, que habíamos visto en la sesión previa, que era de iniciar y parar. Para este caso vamos a usar la clase Task para llevar a cabo esta implementación. Decíamos que la clase Task es una clase abstract, por lo tanto, para poderla utilizar, bueno, ya sea que hagas la implementación de una clase anónima o bien extiendas esta clase para obtener una clase personalizada. Y bueno, eso es lo que vamos a hacer en este caso lo segundo es lo que vamos a hacer con la clase abstracta task. Vamos a derivarla para poder obtener la clase task números. Bueno, entonces, en esta clase podemos observar, bueno, no hay... Vamos a hacerlo un poco más grande. Ok. Podemos observar que, bueno, pues necesitamos importar un par de clases. La clase TextArea, que esa la necesitamos para poder utilizar el objeto de ese tipo, en donde vamos a estar precisamente mostrando los números que se están generando en el hilo secundario. Y pues también hay que importar en este caso la clase abstracta task, que es la que vamos a implementar, ¿no? Entonces
Dijimos que nuestra clase task números va a extender a la clase task. Esta clase task es una clase genérica. Y bueno, aquí en este caso, pues se le está diciendo que el tipo de esta clase genérica, pues es este void o vacío, ¿verdad? Mm, Además de esto, pues hay un par de atributos que se están declarando en las líneas 5 y 6. Hay una variable booleana, continuar, en la línea 5 que está declarada, y también, bueno, el lugar donde se están mostrando los números, a esta se le está siendo referida por pantalla y es del tipo textArea. Eh, este objeto textArea, el constructor de nuestra, bueno, de la implementación de la clase task números necesita recibir una referencia de ese tipo para poder en este caso inicializar este atributo. Entonces, bueno, cuando se llame al constructor, pues hay que pasarle un objeto textArea para que después aquí dentro de esta clase se pueda colocar la información. Bueno, enseguida podemos ver en la línea 10 una etiqueta para indicar que se va a anular el método llamado call. Este es el método abstracto que tiene la clase abstracta task y por lo tanto, bueno, para poder, para poder crear una instancia de esta clase que estamos extendiendo, pues el método call debe de ser anulado. Entonces, bueno, aquí importante también observar que lo que está devolviendo el método call va a ser el tipo genérico que está manejando en este caso task. ¿De acuerdo? Entonces, eh, si call va a regresar otra cosa, pues entonces a este tipo deberá de empatar con el tipo genérico que maneja task. Bien. Luego en la línea 12, la variable continuar es puesta a true. Se declara una variable local en la línea 13. Pues más parecido a lo que parecido a lo que vemos ya visto cuando estábamos haciendo nuestra aplicación con salida a pantalla. Un contador que es puesto a 0 y después tenemos un ciclo que se va a estar repitiendo mientras continuar pues tenga true. Así que, bueno, cuando se está ejecutando el método call, pues se va a ejecutar, ¿verdad? ¿Y qué es lo que se hace enseguida? Bueno, podemos observar que en en el objeto textArea eh, vamos a agregar una cadena. Entonces, para hacer una cadena, bueno, aquí estamos haciendo un truco un poco barato. Estamos concatenando una cadena vacía con lo que tenga la variable contador, ¿no? O la representación de cadena de la variable contador. Entonces, bueno, de esa manera, pues entonces ya el método, aquí para el método appendText, que recibe una cadena, estará entonces agregando esta cadena que está, bueno, la resultante de esa concatenación, estaría agregando esa cadena a lo que tenga el objeto textArea. Enseguida forzamos a este hilo. Bueno, aquí todavía no se ve muy claro, pero cuando, cuando ya tengamos cuando creemos nuestro hilo precisamente lo vamos a crear pasándole una referencia de tipo task o alguna subclase. Por lo tanto, también puede ser un task números. Entonces, cuando tú le pasas cuando tú creas el hilo con un objeto de este tipo, entonces ya al momento de que se inicia la ejecución del hilo, pues el método call, que es el que estamos aquí anulando, es el que se echa a andar, ¿no? Bueno, entonces, enseguida, bueno, después de que se agregó la cadena que habíamos dicho que tiene el contador a lo que tiene el objeto textArea, enseguida se pone a dormir el hilo por 100 milisegundos, una décima de segundo. Para eso, bueno, ya
recordar que habíamos visto este método, habíamos comentado de este método sleep de la clase thread, el cual permite, bueno, forza a que la ejecución de este hilo se suspenda por la cantidad de tiempo que está aquí indicado, para que después, de acuerdo al diagrama de estado que vimos, pues vuelva vuelva a estar este hilo disponible para ser ejecutado. Bueno, y decíamos que, bueno, al momento de llamar al método sleep, se puede generar una excepción del tipo interrupted exception. Aquí, bueno, simplemente se está atrapando, pero no se está haciendo nada. Y ya una vez que ya una vez que terminó la suspensión, entonces se incrementa el contador y y tenemos una parte de código que permite reiniciar el código, el contador, una vez que este rebasa el valor de 9. Cuando eso sucede, bueno, pues el contador es reiniciado, pues bueno, puesto nuevamente a 0. Y después, bueno, se agrega un salto de línea al texto que está en el text area, para que entonces podamos ir observando que se están colocando 10 dígitos por renglón. Y ya después, bueno, habíamos dicho que este método call va a regresar algo, y entonces aquí le estamos diciendo que, bueno, no se va a regresar nada. Por lo tanto, bueno, pues aquí simplemente le decimos que devuelva null, y con eso es suficiente. Además de la codificación del método, de la anulación del método call, también se está codificando un método llamado terminar, el cual, bueno, lo único que hace es cambiar el estado del atributo continuar a false. Ya te puedes imaginar que cuando la variable continuar es puesta a false, si, bueno, la ejecución de este ciclo, pues va a dejar de realizarse, ¿verdad? Bueno, ok. Bueno, ¿qué tenemos después? Bueno, después de esto necesitamos entonces una aplicación que haga uso de esta implementación, de esta extensión que se hizo de la clase task, y el programa que se va a encargar de hacerlo o de llevarlo a cabo es este que se llama mostrar números en text area. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Bueno, pues se importa lo que ya hemos visto en otras aplicaciones JavaFX, y entonces en el método start, que, bueno, de acuerdo a lo que comentamos al inicio de nuestra plática, ya decíamos que las aplicaciones JavaFX hay dos hilos: el hilo principal y el hilo aplicación, y en el hilo aplicación se lleva a cabo la ejecución de lo que está indicado en el método start. Entonces, para esta parte, bueno, pues es muy parecida a la que ya habíamos visto. Están declaradas dos variables de tipo button ahí al inicio, y creados los objetos. Uno dice iniciar y el otro dice parar. Y en la línea 14, bueno, está la variable local de tipo textarea, que la vamos a referir por pantalla, y es la que la encargada, o la que va a tener los dígitos que se van a ir generando. ¿Sí? Esos tres componentes gráficos son los que aparecen aquí en esta figura, ¿no? Los dos botones, y aquí está el text area. Bien, luego enseguida, bueno, se está configurando el tamaño del text area para un tamaño máximo de 100%, y hay que observar que el text area está siendo configurado para que no se pueda modificar, y eso lo hacemos utilizando el método setEditTable y pasándole el valor de false. Por default o por defecto, pues los text areas son editables. Bien, después enseguida, aquí está la parte, podríamos decir, medular de este código. Enseguida, en la línea 18, se está creando un objeto del tipo tags números, que vamos a referir por tarea. Y entonces, bueno,
A este, si recordarán, habíamos dicho que en el constructor que se puso para task números, teníamos que pasarle un text area. Por eso aquí entonces cuando se hace la llamada del constructor, bueno, se le pasa la referencia o el parámetro, en este caso es pantalla, y pantalla pues es un text area. Y ese necesitamos pasárselo a este, bueno, al constructor para que entonces el método call, que fue el que se sobrescribió para poder hacer la extensión de la clase task, pudiera mostrar o pudiera ir poniendo ahí los números que se van generando. Bien, después ya para configurar perdón, ya para configurar lo que es la funcionalidad del botón iniciar, bueno, pues estamos ahí utilizando una expresión lambda y se está, bueno, poniendo esa expresión lambda para el método, bueno, pues se está haciendo la llamada para el método setOnAction. Y bueno, entonces en esta parte podemos observar que en la línea 21 se declara una variable local llamada, bueno, del tipo thread, referida por hilo 1, y se le asigna el hilo al cual se le está pasando un task. Este task que se le está pasando, pues es tarea. Recuerda que tarea, acá en la línea 18, fue, eh, bueno, fue un objeto, fue el objeto creado, y por lo tanto, bueno, se le pasa entonces a lo que es el hilo. Ya una vez que entonces se tiene el objeto en la línea 22, pues se inicia la ejecución del hilo. Y entonces implícitamente este método start va a llamar en algún momento al método call que tiene la implementación de la clase, bueno, la implementación que tenemos en la clase task números. Bueno, ya la funcionalidad para el botón parar, bueno, pues se le pone a través del método setOnAction eh, con esta expresión lambda. Y bueno, todo lo que se hace es utilizando ahora el task, se hace la llamada al método terminar, que ya habíamos visto que terminar lo que hacía era eh, bueno, poner en false un atributo que sirve para controlar el ciclo que está llevando a cabo la repetición de generar números, ¿no? Bueno, ya lo que sigue a continuación pues es simplemente configurar bueno, terminar de montar lo que se requiere. Entonces hay un hbox con una separación de 10 entre los elementos y con una alineación al centro, tanto horizontal y vertical. Y bueno, enseguida se monta en ese contenedor hbox, una caja horizontal, los dos botones, primero botón iniciar, luego botón parar y enseguida la pantalla. Luego se crea una escena junto con ese contenedor y se configura a este tamaño. Un ancho de 300 por 150 de alto. Entonces, con eso se crea un objeto que es referido por esta variable escena que aquí se está declarando. Enseguida, bueno, la escena es montada en el escenario vía método set y sin. Se fija el título y se muestra, ¿verdad? Y enseguida, bueno, pues se lleva a cabo la ejecución de la clase, ¿no? Bueno, si ejecutamos esta aplicación, era algo así, Java, mostrar números en text area. Al momento de ejecutar entonces la aplicación, debemos de observar que, bueno, pues están nuestros dos botones y nuestro text area, que dijimos que es no editable, o sea, ahí no se puede meter uno, no puede meter uno nada. Entonces cuando le das el botón iniciar, pues ahí va mostrando los números. Recordar que pues los va mostrando con una pausa entre ellos de una décima de segundo. Y después cuando lo queremos parar,
Webpack. Ahí está, ¿verdad? Cuando nosotros ejecutamos esta misma aplicación, pero con la salida a la terminal, podíamos volver a pulsar el botón de iniciar y continuaba la ejecución, ¿verdad? Aquí, como puedes ver, pues por más que le pulses iniciar, pues esto no se puede llevar a cabo, no se puede realizar. Bueno, este, ¿cuál es la razón? Bueno, la razón de esto es que que se para, no hay manera de que volvamos a echar a andar nuestra, pues nuestra tarea, porque este, la, porque esta tarea pues ya no se puede, bueno, necesitaríamos crear de nueva cuenta otra tarea que pues nos permita precisamente hacer eso. Aquí, bueno, en la línea 21 lo único que hicimos fue, bueno, aquí estamos creando un hilo, pero no estamos creando una tarea. La tarea realmente se hizo afuera de la funcionalidad del botón iniciar, ¿no? Entonces, vamos a ver que la siguiente clase abstracta, service, precisamente nos permite hacer digamos, llevar a cabo las dos cosas, arrancar o realizar, bueno, crear lo que es en sí la tarea y poder echar a andar lo que es el hilo, ¿no? Y por lo tanto, entonces, cuando le des iniciar, pues va a volver a iniciar y no se va a quedar parado como que estamos viendo. Bueno, ok. Para el caso de la clase service, ahora eh, tiene este método create task y pues mediante ese método estaría creando lo que es la tarea. Si ustedes se fijaron acá en el código que acabamos de realizar, pues la tarea nosotros la tuvimos que codificar, ¿no? En cambio, en el caso de la clase service, esta nos va a dar una tarea, que es la que tenemos, bueno, que es la que nosotros codificamos en en la aplicación gráfica, ¿no? Y entonces cuando un hilo nuevo es creado, es decir, cuando utilizas el thread, que tenemos por acá, que les estoy aquí comentando, cuando ustedes utilizan entonces, bueno, hacen el hilo nuevo, entonces se va a llamar a ese método, a create task, que te va a dar una tarea, y entonces esa tarea pues la puedes ejecutar, ¿no? Y ya no habría ningún problema porque pues Service te está devolviendo lo que es la tarea. Bueno, eh, ¿cómo está aquí el asunto? Bueno, pues es muy parecido a la implementación que se hizo cuando se utilizó cuando se implementó la clase Task, con alguna leve variación. Ahorita vemos cuáles son. Bueno, entonces, bueno, se está importando otra vez el text area, el task y service. Recuerden que task y service están dentro del paquete Java FX Concurrent y tanto task como service están implementan la interfaz worker, ¿verdad? Que también está en este mismo paquete. Entonces, esta clase que vamos a revisar ahora, la que se llama service números, esta ahora va a implementar a la clase service. Y de igual manera, ¿no? Es una clase genérica y entonces el tipo que se está aquí indicando pues va a depender de lo que esté devolviendo el método call. Ahorita vemos dónde está el método call. Bueno, entonces, nuevamente, esta clase service números tiene un par de atributos. Uno es continuar, que permite controlar pues, el ciclo que está mostrando los dígitos, es de tipo booleano, y acceso private. Y también está pantalla, que es un text area, y también tiene las mismas restricciones.
Y entonces al constructor service números hay que pasarle un text area, y entonces ese parámetro se le va, llamado pantalla en, se le va a asignar al atributo pantalla. Enseguida, en la línea 11, tenemos la etiqueta de anulación para lo que es el método createTask. En la clase task, el método que se va a implementar es call. En la clase service, el método que se va a implementar es createTask. Bueno, entonces, ojo, este método createTask va a devolver un task y de nueva cuenta, el tipo bueno, task maneja un tipo genérico y bueno, en este caso no va a devolver nada, por lo tanto utilizamos esta clase void y como les decía, este tipo pues deberá de empatar con el tipo que se le está diciendo que va a manejar service, ¿verdad? Boad, ¿sí? Entonces, ahí, ojo en esa parte. Este tipo genérico que se le está indicando para service debe de ser el mismo que estaría devolviendo eh, el task del método createTask. Bueno, para este caso, para la implementación de la clase task, habíamos dicho que ustedes pueden hacerlo mediante una clase anónima, es este el caso, y la otra era extendiendo esa clase para obtener una clase propia. Entonces, bueno, aquí vamos a utilizar una clase anónima y por lo tanto, bueno, lo que se va a devolver, es la única sentencia que tiene el método createTask, return un objeto de tipo task. Y para poder utilizar la clase anónima, bueno, tenemos que hacer la implementación del método call, como ya lo habíamos visto en el ejemplo anterior. Entonces, bueno, ahora hay otra etiqueta de anulación, pero ahora es para la implementación que vamos a hacer del método call de la clase task, ¿sí? Y entonces, bueno, el mismo código que ya habíamos visto, la variable continuar, bueno, está puesta a true, se declara un contador local que se inicia con 0 y el ciclo en la línea 18 está controlado por la variable booleana continuar, ¿verdad? Ya veíamos que, bueno, para ir agregando al textArea, estamos utilizando su método appendText, donde se está concatenando una cadena vacía con lo que tenga contador. Y después se ponía a dormir el hilo por una décima de segundo. Y como en este caso, bueno, sleep es una excepción probada, pues entonces hay que atrapar la excepción, interrupted exception, para que el compilador esté a gusto. Y luego incrementar contador. Y bueno, ya decíamos que en el caso de que contador llegue a 10, pues entonces había que reiniciarlo, que es lo que aquí se está probando en esa estructura de selección. Y se agrega en el textArea un salto de línea, de tal manera que vayan apareciendo por renglón 10 dígitos a la vez, ¿no? Y este método call, bueno, pues igual que en el otro caso, pues va a devolver null. Y bueno, eso es todo lo que hace. Ahora, para el caso del método terminar, en la implementación que habíamos visto cuando se hizo la extensión de la clase task para obtener task números, en el método terminar, pues nada más decíamos que a la variable continuar había que ponerle false. En este caso, aquí estamos observando que se agrega un salto de línea. Este salto de línea sirve para, precisamente, vean ustedes, ya al momento de estar ejecutando esta clase service números, que efectivamente se volvió a crear otra tarea y ya está en ejecución. O sea, digamos, el salto de líneas que nos estaría avisando, ¿no? Bueno, eh, entonces... Bueno, entonces, ok. Ahora, eso es entonces la primera parte, lo que tenemos que hacer con la clase service, ¿verdad? Y ahora tenemos que utilizar un objeto service para, eh, pues para poder hacer la ejecución del hilo, eh,
que se encargue de ir generando los números. Y entonces, bueno, pues es simplemente una adaptación de la clase mostrar números en TextArea, la que vimos hace un momento, para obtener esta otra clase llamada mostrar números en TextArea, nada más que ahora es con service. Bueno, como ven, los nombres son muy únicos. Bueno, veamos qué es lo que se adaptó. Pues digo, prácticamente el código es el mismo. De aquí viene la primera diferencia, esta línea. Hace ratito ahí teníamos nosotros creado declarada una variable de tipo task y se creaba el objeto correspondiente. Ahora, bueno, pues va a ser algo de tipo service o un subtipo, en este caso service números. Y bueno, igual que en el otro caso, pues hay que pasarle el text area donde se van a ir poniendo los dígitos. Y entonces, cuando ustedes, la funcionalidad para el botón iniciar se pone a través del método setOnAction, entonces, bueno, se crea en la línea 21 se declara algo del tipo thread, referido por hilo 1, y se crea el thread, haciendo la llamada al método que fue anulado de la clase service llamado createTask mediante el objeto servicio, ¿no? Y ya teniendo entonces el hilo, pues ya simplemente se le dice iniciar. Y la parte de parar, pues, o bueno, la funcionalidad para el botón parar, pues se asigna o se hace de la misma manera como lo habíamos comentado hace un momento. Pues, simplemente se llama el método terminar y listo. Y entonces, pues todo el resto del código es exactamente el mismo. Pues no hay mucha diferencia, digo, salvo lo que estaba aquí pues en la línea 18. Y aquí esto eh, que se está utilizando para llamar al método createTask de nuestra clase propia service números, ¿no? Bueno, entonces, cuando echamos a andar esta aplicación, bueno, ya decíamos que era con service, podemos observar lo siguiente. El diseño de la aplicación gráfica pues es el mismo, ¿no? Entonces aquí tú le das iniciar y luego le podemos dar parar. Y aquí sí es posible volverle a dar iniciar, como aquí lo podemos observar. Si te fijaste que se pasó a otra línea, ¿sí? Y eso fue porque se le puso un salto de línea después de que se le dio, se pulsó en el botón parar, ¿no? Entonces, pues esa sería la manera como podemos entonces hacer que una tarea se vuelva, bueno, que tengamos la tarea nuevamente en ejecución. Obviamente es una tarea nueva, no es una tarea que se quedó simplemente suspendida, es una tarea nueva. Ujú. Entonces, si tienes pensado hacer una aplicación que tenga, que requiera eso, entonces debes de trabajar con la clase abstracta service. Si nada más necesitas echarlo a andar y no importa que al rato se pare, porque después ya, bueno, que se detenga y después ya no se va a requerir volverse a poner a funcionar, pues entonces tendrías que trabajar con la clase task. Pues bueno, creo que con esto entonces podemos llegar a esta primera parte.